Buenas tardes. En este momento vamos a comenzar la presentación del manejo agronómico control cultural para obtención de máximo rendimiento de la ajonjolí. Mi nombre es Manuel Morales, investigador agropecuario de la región 3. Vamos a hablar de los problemas que tiene la ajonjolí. Uno de ellos es el bajo rendimiento, digamos, obtenido con las actuales variedades, con los actuales tratamientos que se están haciendo. Otro problema es la impureza varietal, o sea que las variedades tienen un cruzamiento entre las variedades y están, digamos, no tienen una pureza que es necesaria para que pueda obtener unos buenos rendimientos. Un ciclo largo, digamos, las variedades son de ciclo largo, son susceptibles al fotoperiodo y a enfermedades. Hay una buena demanda de mercado, entonces tenemos que obtener una variedad que sea tolerante o resistente a sequías, que demande pocos insumos y que tenga un valor agregado muy bueno, que ayude, digamos, a las familias productoras a obtener buenas ganancias. Tenemos que hablar, digamos, en estos momentos que estamos haciendo los cultivos del periodo crítico del cultivo. Los primeros 30 días es el periodo crítico que enfrenta este cultivo y en el cual nosotros tenemos que tener, digamos, enfocado nuestra visión para que en estos 30 días él debe estar libre de malezas, de plagas y tener una humedad suficiente en el suelo. A los 25 días después de siembra se debe de hacer el raleo y en ese mismo momento se hace también la primera aplicación nitrogenada con urea 46% a una razón de 3 quintales por manzana. Y ahí inmediatamente también hacemos el aporte para darle estabilidad, para que no haya volcamiento de las plantas. Entonces es muy importante, como repetimos nuevamente, que en los primeros 30 días nosotros el cultivo lo debemos de cuidar. Es el momento en que el cultivo no debe competir ni por luz ni por nutrientes. En ese mismo momento también se debe hacer el raleo. Recuerden que es importante esté limpio, que se haga el raleo y que no esté con problemas de plagas para que él tenga un buen desarrollo. Es importante que elaboremos, digamos, un plan de desarrollo para la producción y estimemos los costos. Digamos, en este caso, los costos andan más o menos en 13.000 Córdoba. Y cómo hacer un plan de actividades con fecha, ejecución, con los costos, con la cantidad, calidad y tiempo. Pues debemos de saber la preparación de suelos, tener los insumos, material de campo, mano de obra, cosecha y transporte. Todo esto nosotros lo tenemos que tener en el plan de producción para saber cuánto nos va a costar la producción de una manzana. Y entonces nosotros decimos el precio de compra de quintales de ajonjolí es de 1.800 Córdoba a 2.000 Córdoba. Nosotros normalmente estamos teniendo rendimientos bajos, más o menos entre 11, 12, 13 quintales. Entonces nosotros estamos generando variedades nuevas para que nosotros podamos obtener alrededor de 15 a 16 quintales y mejorar el valor, digamos, de mercado. En este caso estamos hablando de 2.000 a 2.200, 2.300 Córdoba por quintal. Entonces tenemos que tener, digamos, una buena ganancia neta para que esto sea, digamos, rentable y que además nos ayude eso a obtener, digamos, una buena ganancia que ayuda a tener mejor nivel de vida en aquellos lugares, en aquellos hogares donde están produciendo ajonjolí. ¿Y cómo debemos de hacer las plagas? ¿Cómo hacer el manejo? Bueno, ¿cuáles son las plagas que más molestan, que más hacen daño a la ajonjolí? En este caso hablamos de la mosca blanca. Ustedes saben que la mosca blanca es una plaga universal que ataca todos los cultivos. Pero en este caso, digamos, tenemos que tener claro que nuestro cultivo lo debemos de cuidar porque así vamos a obtener mejores rendimientos. Otro de las plagas que nos afecta el cultivo es el chinche verde hediondo. Generalmente ataca el cogollo, chupa la savia, inyecta toxinas que descoloran y
mala producción, pues la semilla toma un color que no es adecuado y por lo tanto se baja el valor del mercado. El gusano bellotero, la larva se come los cogollos, botones florales y cápsulas. Recuerden que cuando nosotros tenemos menos área foliar, entonces vamos a tener menos transformación de luz, digamos, a energía lumínica, a energía química, y entonces eso va a tener un problema a la hora del rendimiento para nuestro cultivo. También el falso gusano medidor, o sea, el falso medidor, las larvas se alimentan del follaje, es lo mismo, tenemos problemas cuando nosotros se nos baja el porcentaje del follaje. Entonces es importante que nosotros apliquemos y tengamos control de este tipo de plaga. Y tenemos que usar, digamos, el umbral económico o daño económico, y en este caso estamos hablando del gusano bellotero, puede ser del 30% de área foliar, y del gusano medidor, falso medidor, podemos hablar del 15% de foliación. ¿Y cómo vamos a sembrar el cultivo? Entonces tenemos altura sobre el nivel del mar, va de 0 a 500 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura de 15 a 40 grados centígrados, una precipitación anual o en el periodo del cultivo que puede ser de 300 a 600 milímetros. ¿Cuál es el tipo de suelo? Tenemos que tener un suelo franco arenoso a franco arcillosos. Tenemos que tener una profundidad más o menos de 30 centímetros. Recuerden que no todo es suelo. Suelo es donde se desarrollan las raíces, donde se ancla nuestro cultivo. Y tenemos más o menos los rendimientos, como decíamos anteriormente, de 12 a 15 en realidad, pero nosotros estamos en realidad queriendo que estos rendimientos se incrementen con las nuevas variedades que estamos haciendo mejoramientos genéticos. Entonces, las fechas de siembra en el Pacífico, de primera, de 1 al 15 de mayo, en postrera, del 1 al 15 de agosto. En la población debemos de tener 5 a 6 libras por manzana. Esa es la cantidad de semillas que debemos utilizar, con una fertilización de 2 quintales de 18-46-0 o 15-20-0 al momento de la siembra en el fondo del surco. Recuerden que en el fondo del surco, para que cuando nuestro cultivo germine, tenga un suficiente poder para que pueda desarrollarse bien. Un quintal de urea a los 35 días después de la siembra y otro a la floración, o sea, 2 quintales por manzana. El distanciamiento en chirrión anda 45 centímetros entre surco y surco, 10 centímetros entre planta y planta. En rama andamos de 60 centímetros entre surco y surco y 15 centímetros entre planta y planta. Ok, vamos a hablar de las plagas. Entonces, las larvas y daño de la gallina ciega. Recuerden que estas plagas en el suelo son las que más daño nos hacen, porque estas plagas nos matan, nos eliminan las plantas y entonces nos baja la población. Y cuando nos baja la población, también nos baja el rendimiento por manzana. Entonces, tenemos que estar claros, digamos que esta es una de las plagas más dañinas, y como igual que la mosca blanca es universal, o sea que ataca todos los cultivos. Entonces nosotros debemos estar claros y de saber hacer un buen recuento de plagas del suelo, identificarlas, digamos, en el adulto también, al momento que anda volando. Entonces utilizar trampas para que podamos, digamos, bajar la población y controlar su daño, que no nos dañe tanto el cultivo. Y entonces también podemos hacer aplicaciones de un insecticida en el fondo del surco para controlarlo. Podemos utilizar, digamos, en este caso puede ser clorpirifos, que podemos utilizar 30 cc por bombada, 50 cc por bombada, y lo aplicamos en el fondo del surco con la bomba. Otro de los gusanos que nos está afectando, una plaga muy dañina, es el gusano alambre. Y aquí le presentamos también el adulto y la larva, cómo hace daño, y para que lo logren identificar, y cuando hagan ustedes
el recuento, lo logren identificar y hagan su control. Esta es otra plaga que nos hace mucho daño en el grano y nos baja. A veces nosotros ya hemos hecho todo el trabajo bien hecho, digamos, y nos falta solo cosechar y se nos presenta esta plaga y nosotros nos descuidamos, nos arruina todo el negocio, como dicen, porque esto lo que hace es que mancha el grano y cuando mancha el grano lo que hace es que ocasiona pérdidas, digamos. Entonces tenemos que estar atentos y hacer las aplicaciones requeridas, digamos. Enfermedades más comunes es la pata negra, como la mayoría, pues, los moliceros la conocen como pata negra. Es un complejo de hongos, digamos, y también de bacterias. En este caso estamos hablando del Fusarium oxyporium, Macrofomina fasciolina y la bacteria Xanthomonas species. Por ejemplo, la macrofomina es un hongo que es seco y entonces ustedes han observado que en el pie de la planta, digamos, está seco, pero ya se va pudriendo. Entonces, esa es una acción de la macrofomina. También las principales enfermedades, además de esta, es la Rhizoctonia solani, el Fusarium, Fitium, Scleretium, Sclerotium, y afecta durante el crecimiento inicial de las plantas. Estos patógenos producen una pudrición acuosa en la base del tallo y las raíces y lo que produce es el volcamiento. Entonces tenemos que hacer una aplicación de un fungicida, digamos, para controlar estas plantas, esta enfermedad. Aquí mostramos cómo se puede hacer, digamos, fácilmente un recuento de plagas, digamos. En este caso estamos utilizando 5 estaciones de 20 plantas aproximadamente para hacer, digamos, el 100% y las plantas que nos salgan dañadas las contamos y eso nos cuenta pues el porcentaje. Por ejemplo, si salen de 100, 20, entonces estamos hablando de un 20% de plantas afectadas. Y entonces ahí eso nos va a servir como una herramienta para determinar la aplicación, si hacemos aplicación o no hacemos aplicación. Los costos de producción, como decíamos, andaban más o menos en $400 por manzana. Y según los estudios han indicado de que 7 quintales, con 7 quintales que nosotros logremos producir, pagamos los costos. Entonces, el valor del mercado anda entre 50 y $60 sucio en el campo. Y según los estudios indican que los mercados más importantes son el japonés, el guatemalteco, Estados Unidos y México y ahora Corea del Sur que se está incorporando. Entonces tenemos un mercado que está muy abierto, que nosotros podemos accesar a estos mercados. Entonces es importante, sí, que nosotros aprendamos a manejar muy bien este cultivo para que obtengamos buenos rendimientos y que también eso nos ayude a obtener, digamos, un grano de buena calidad también, porque a veces los rendimientos pueden ser altos, pero si el grano está manchado al momento de la cosecha, entonces eso nos va a bajar, digamos, el valor de nuestro producto. Entonces tenemos también que tener cuidado. Entonces por eso estábamos presentando las diferentes plagas y estábamos hablando de que lo debemos de controlar con tiempo, si es posible hacer aplicaciones preventivas, digamos, y por eso es importante también hacer el recuento de plagas, el monitoreo de las plagas cada día, cada mañana, digamos, en nuestro cultivo, hacer recorridos y estar atentos, digamos, a la aparición de las plagas. Y como hablábamos al principio, también es importante los primeros 30 días, digamos, que es el periodo crítico, y además la eliminación de aquellos hospederos de la mosca blanca y las plagas pues que afectan al cultivo. Entonces tenemos que tener, digamos, mucho cuidado y tener, digamos, todas las mañanas hacer ese monitoreo de plagas, estar atento a hacer aplicaciones con fungicidas cuando nos aparezcan enfermedades. Les agradecemos que nos hayan estado escuchando y esperamos que a ustedes les sirva de mucho este mensaje y que ustedes puedan, digamos, recogerlo y hacer aplicaciones, aplicarlo en la práctica en sus cultivos. Gracias.